Plataforma nueva, muy buena renovación, gran calidad en interiores, un precio relativamente contenido. ¿Les serán suficientes para borrar el tema de postventa y de mala atención a garantías? Kia Sorento 2021 SX, pruébame la nave, comenzamos. Y bueno, señores y señores, ya estamos a bordo de este Kia Sorento 2021, el cual creo yo hay muchas cosas que decir. La verdad es que es una buena renovación. Esta plataforma N3 de Kia y Hyundai, que va a estar compartiendo el K5, que van a estar compartiendo algunos otros vehículos. De hecho, se menciona que el K5 va a llegar a México en vez de Optima, no lo sabemos todavía, pero en tamaño es casi igual que la generación anterior, casi, ¿ok? Es un vehículo de más de 4 metros de largo, pero el motor es nuevo, es un motor 2.5 litros, un poco más de 190 caballos y poco más de 180 libras-pie de torque, que según comenta la gente de Kia, decidieron traer únicamente la versión de 4 cilindros porque en la generación anterior el 90% de las ventas eran de 4 cilindros. La verdad es que este motor V6 3.3 litros, que es un motor bastante gastalón. La verdad es que es un motor que consume mucho y no es así que uno diga, ay no mames, ¿cómo corre? No, en México recordemos que cuando tenemos versiones de 4 y de 6, la gente aplaude las de 6 pero compra las de 4. Entonces ahorita con este motor 2.5 litros creo yo que lo hace bien. Empezamos en más o menos 560, 580 mil pesos, perdón, pero no recuerdo los precios exactamente, y nos vamos hasta 760, 780 mil pesos, para que usted se dé una idea. 4 versiones, las 2 versiones intermedias están en los 600, 630 y 680 más o menos. Ahorita les voy a poner aquí bien los precios. De todas formas, cuando usted vea este video, pues consulte la página de Kia, porque muchos nos piden los precios, pero recuerde que los videos están dando vueltas mientras el canal tenga vida. Entonces puede ser que usted vea este video 2-3 años después, los precios van a ser completamente distintos, y puede que las versiones también. Sobrepasó el límite de gracias. velocidad. Chinga mucho. La verdad es que la he traído un día, nos la prestaron porque Arturo se la pidió a Horacio Chávez al aire, porque la verdad es que ya todos los medios se las habían prestado menos a nosotros, pero creo yo que lo hace bien. O sea, aquí no es un tema de si uno trae broncas o no trae broncas con Kia. Aquí es un tema de decir la neta de las cosas. Y la verdad es que la camioneta, debo confesar que me gustó. O sea, me agrada. Me encantaría manejar la versión de entrada. Sin duda alguna me gustaría manejarla para ver si realmente la de entrada viene con tan buena sensación de calidad como esta. Los interiores me parecen muy bien logrados. El exterior está padre, la verdad. Esta parte trasera, que ya es mucho como la parte trasera de Telluride, que no ha llegado a México y no sé si llegue. Creo yo que lo hace bien. La gente, uno que otro que trae SUV, si te voltea a ver así de, güey, ¿qué camioneta es esa? La verdad es que está bien lograda. Las luces LED que trae esta versión es la tope de gama. Madres, qué bien iluminan. De hecho, el día que fui a recoger la radiofórmula, Gabriela la traía de regreso y yo venía delante de ella. No traía luces, pero traía nada más la luz de día. Esta tira, no sé si es LED o qué tecnología sea, y parecía que traía las luces normales. O sea, yo me di cuenta que no traía luces porque cuando puso la direccional se apagaron. Entonces dije, a ver, eso no es normal, ¿no? No te puede dejar sin luz cuando pones la direccional. Ahí fue cuando me di cuenta que no traía luces. La verdad es que la tecnología que trae en los faros está sensacional. No es un vehículo incómodo, a pesar de ser la tope de gama. No trae Ring 20 o 21. La verdad es que
Eso está chingón. Los rines negros puede ser que haya gente que le guste, puede ser haya gente que no. Eso pues creo yo que es lo de menos. Y al menos en el tope de gama tenemos 6 espacios para pasajeros. En las demás versiones tenemos espacio para 7 pasajeros porque no tenemos bancas individuales en medio. Esto es mucho lo que pasaba con las Mami Vans en antaño, que las versiones de lujo las traían con espacio para 6 pasajeros. ¿Qué otra cosa hay que mencionar? Tiene control de velocidad crucero adaptativo, alerta de peatón, te avisa en los espejos si traes obstáculos. La pantalla central también es de las cosas que cambia dependiendo la versión. Tenemos todo lo que es el clúster digital. Ya les mencionaré más adelante, como siempre lo hago, pero me hubiera gustado el toldo interior negro. Eso le da todavía un toque un poquito más fifi. Y yo sé que Kia no es fifi, ¿ok? Y lo que quiero es que con esto que le voy a mencionar es que usted entienda que el interior está bien logrado. No vamos a salir aquí como en otros canales a decir que ya es premium o que bla bla bla, porque ya ven que hay otros canales que apenas le sueltan billete y ya dicen que cualquier marca es premium. La verdad es que no, pero hay que reconocer cuando un producto está bien logrado y no parece, o sea, siendo honestos, no parece coreana. Es un vehículo que está hecho en los Estados Unidos de Norteamérica y reitero, me gustó. La verdad es que me gustó. Sobrepasó el límite de velocidad. Ya sé que sobrepasé el límite de velocidad, gracias. El interior muy bien. Esta imitación madera yo no soy fan, pero creo yo que está muy bien. Sí de un gatazo o sea, sí parece madera. Estoy que seguro que no es madera, pero sí parece madera. Tiene modos de manejo, también ya lo verán ahí en el 0 a 100. Ahora bien, en el tema de los consumos no le puedo decir si es gastalona o no. ¿Por qué? Porque le he traído menos de un día y no me voy a poder acabar el tanque, ya al rato se la llevan. Nos la dejaron de lunes y se la quieren llevar el miércoles. No sé si es un tema ahí personal con Kia por lo que ustedes ya saben o así estén todos los préstamos, pero pues en 2 días y medio no la puede probar Arturo, el Maguito y su servidor para hacer un video de calidad. En el tema de los asientos, bien acabados, chingón. Solamente debo de mencionar algo que me llamó la atención y lo mencioné al aire ayer. Pasé un bache en periférico y el asiento, el central, el derecho, quedó rebotando. Me llamó mucho la atención. Voy a revisar bien el tema de los anclajes. Me hizo recordar los asientos traseros de Rifter. Los asientos traseros de Rifter traen nada más 2 seguros y se meten unos como pivotes para el anclaje y traen unos resortitos. Entonces tú le pegas al asiento y queda rebotando por el sistema de anclaje que tiene. No sé si aquí sea lo mismo porque nada más lo hizo del lado derecho, no del lado izquierdo. Pero bueno, X. La luz interior es luz LED. Está bien. Aire acondicionado de doble zona. Bueno, me estoy brincando ya algunas cosas que les voy a mencionar adelante en la prueba del ¿cómo se llama? Del audio. Pero creo yo que bien, está padre. La neta es que sí me agradó. Vaya usted a su concesionario Kia, manéjelo y pues usted diga si miento o no miento, pero creo yo que una vez más, lo digo y lo reitero, está bien lograda. Ahora, hay que ver si con tanta tecnología, con este tema de los faros LED y demás, tristemente no se los empiezan a robar en la calle, ok, eso ya lo veremos con el paso del tiempo, pero ahorita bien por Kia. 7 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y la de rodillas. Por ese lado lo hace bien Kia. Y pues creo yo que esa es básicamente la información que hay que dar en este caso de este Sorento. Quédese a las demás pruebas, cheque las imágenes y como siempre usted tiene la última palabra. Vámonos a las pruebas. Y bueno, señoras y señores, venimos a la pista. Mario Colín, ahí viene el tren. Qué bueno, así nos va a dar chance de hacer mejor la reseña. Y bueno, les decía que tiene modos de manejo. Vamos a dejarle, bueno, tiene Comfort, Eco y vamos a dejarlo en Sport, obviamente. No tiene paletas de cambios al volante y vamos a dejar que la caja, que es una caja de 8 velocidades, haga su chamba, ¿ok? Incluso si se fijan, pues hasta cambia la forma de... Más bien cambia el fondo del velocímetro y del tacómetro. Así que vamos a darle. Ponemos nuestras intermitentes. Oh, bonita la pista. Y derechita, nada de andar en bajadita. Pisemos freno, un poco de freno, aceleramos, no se deja acelerar mucho y vámonos.
Ya sé que sobrepasamos el límite de velocidad. Y llegamos a 100. La verdad es que pues, nada del otro mundo. Es un 4 cilindros. Con gente, pues habría que ver cómo se comporta. Y bueno, vamos a darle de una vez el 60-0. Nos dejen que se quite el carnalito que viene acá atrás, para evitar algún accidente. Oh, ¿qué es? Se va a abrir, ahí está. Vamos a darle 60-0. Y vamos. Bien, se siente bien el pedal, se siente firme. Lástima que hace un poquito de ruido. Y ya sé que sobrepasé el límite de velocidad. Y se siente como que tiembla un poco. Como que la sensación del pedal no es la mejor, pero bien, la verdad es que bien, el control bien, me gustó. Así que nosotros continuamos. Vamos a ver de qué está hecho este Sorento 2021. Qué bien, ¿no? ¿No? De esta parte todo el toldo es quemacocos panorámico, así que pues tenemos cristal, obviamente, ¿no? Tapón de la gasolina, ¿no? Pues sin mayor sorpresa, todo, excepción de defensas y tapón de gasolina. Todo lo demás es de lámina de acero. Continuamos. Y bueno, en el tema de la cajuela, esta es la llave. Podemos abrirla a distancia, o también lo podemos prender desde aquí, ¿ok? Con el botoncito, el de hold. Pero a ver. Y también lo podemos cerrar por aquí, o con el botón que tiene allá. Y si usted le quiere buscar el botón para abrir aquí, no lo trae aquí, lo trae en la parte de abajo. Ahora bien, esta parte de los asientos, pues sí le tiene que jalar para hacerlos hacia abajo. Recuerde que aquí tenemos butacas individuales, en las demás versiones es una banca. Y también podemos... mocos, ok. El espacio en carga pues realmente es bastante aceptable. Aquí tenemos todo el tema de la herramienta y demás de Kia, y la llanta de refacción, como lo vieron o lo van a ver en el tema de la barra, viene en la parte de abajo y es de Dona. Portavasos y demás, nada del otro mundo. Y para regresar, ¡ay! Ahí está. Así que ni mucho ni poco, sino todo lo contrario. Continuamos. Y bueno, estamos en época de pandemia, tratamos de pues disminuir un poco el tema de riesgo de contagio y demás. Entonces ahorita no estamos haciendo la parte de los puercos, pero sí quiero que vean los espacios que tiene. El asiento está como cuando yo la manejo, ok. Entonces adelante puede ir una persona de 1.90 sin problema. Yo mido 1.90 y pues realmente vengo cómodo. Están bien logrados, bien hecho el tema de los asientos, buena privacidad. Creo yo que un viaje largo, pues la verdad es que sí aquí está oculto este pedo, sí me lo aviento, cómodo, Tenemos aquí entradas USB, que está muy cagado, las salidas del aire, y bueno, abajo también tenemos más opciones para conectar dispositivos, los acabados bien. Y ahora vámonos para la parte de atrás. Esta cosa va de aquí, ok, se hace para adelante. Y luego, su pinche madre, aquí sí me tengo que rodar. A ver, bueno, aquí sí traigo, o sea, verga. Ahí está. Con todo y todo, a ver, esta mamada, ahí está. Pues, o sea, sí vengo con las rodillas en la barbilla, pero
Pues tomando en cuenta que en esta versión está este espacio, creo yo que pudiera aguantar un viaje de 1 o 2 horas, ¿ok? Sí, o sea, la parte de atrás sí es una parte de atrás para gente pequeña, para enanitos. Me agrada que, bueno, no voy tan arriba, pero tampoco traigo el medallón en la parte, en la nuca. Lo que sí es que la parte trasera, una persona de 1.80, 1.90, pues sí le va a sufrir. En los del medio, sin mayor problema. Así que nosotros, ahí está, continuamos. ¡Ah, su perra madre! Ah, espérate. Madres. Bueno, para subirse y bajarse hay que encontrarle el modo. Ahí está. Y bueno, ya estamos en el tema del interior. Creo que algo de lo que vale la pena de este nuevo Sorento es precisamente cómo se renovó. Creo yo que lo hace bien. Si le quitamos el logo de Kia, pues sí podía pasar por alguna otra marca. No premium, pero ya no parece la típica camioneta coreana. Creo yo que esa parte hay que resaltarla. Los acabados bien. Tenemos ventilación y calefacción en los asientos. Tenemos aquí la perilla para seleccionar los modos de manejo, quitar el start stop, el auto hold para que no se nos vaya para atrás, el control de descenso, freno de mano electrónico, el tema de los sensores, el tema de la cámara, ahí está. El tema de la cámara, portavasos. Aquí adentro no tenemos absolutamente nada en cuanto a conectividad. Lo que sí tenemos este fieltro, que si uno se lo quita, pues se ve medio gachito. Allá abajo, el fieltro sí, pues le habían puesto siquiera plastiquito, ¿no? Pero bueno, X. Aire acondicionado independiente. Pantalla. En esta versión tenemos pantalla de 12.3 pulgadas. En las otras versiones tenemos pantalla de 8 o pantalla de 10.25 pulgadas, dependiendo de la versión. Aquí tenemos sonido Bose. Le voy a seguir diciendo Bose, no me importa que se diga Bose, para mí es Bose. Y aquí tenemos, bueno, para cargar USBs, tenemos el indicador de la carga inalámbrica. Ahí está. Ahí está, ya está cargando. Y bien, los plásticos agradables al tacto. Tenemos obviamente vidrios eléctricos, seguros eléctricos, espejos eléctricos. Este asiento tiene memoria. El de allá es eléctrico. Los dos delanteros son eléctricos. Tenemos también control de velocidad crucero adaptativo. Tenemos control de para que no te salgas del carril. Obvio, no puedes soltar el volante. Si lo sueltas te indica luego que lo tienes que agarrar. Tenemos para desconectar el control de tracción, para abrir la cajuela desde acá. El ajuste del volante, tanto en la altura como en profundidad, es manual. No tenemos paletas de cambios al volante. Dependiendo del modo de manejo, cambia el clúster de instrumentos. Ahí está. Y si se fija, es completamente digital. En consumos de combustible hasta ahorita no va nada mal, con 10.6 litros por cada 100 kilómetros. Casi le estamos pegando a los 10 kilómetros por litro, casi. No le he traído muy duro, también hay que mencionarlo. Botón de encendido. Y en la parte de atrás traemos también entradas USB aquí. Y traemos entradas USB acá abajo. Así que creo yo que por ese lado cumple bien. Tenemos navegador. El navegador te está chingando cuando te pasas del límite de velocidad y demás. Esa madre no me puedo clavar mucho porque no lo hemos tenido tanto tiempo. Supongo yo que se puede desactivar. Y también el hecho que te controle que no te salgas del volante, que no manejes como borrachos sin direccionales, pues también hay que estarlo ahí soportando o bien desconectarlo. El control de velocidad crucero adaptativo creo yo que sirve bastante para carreteras como lo es la México-Querétaro. Te permite un manejo mucho más relajado, por ese lado está bien. Y bueno, vamos a ver qué tal se escucha este sistema de audio de esta tope de gama. Sin ser lo mejor que hemos escuchado, creo yo que lo hace bien. Y también cabe mencionar, si se fijan aquí, la salida de las ventilas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, el tema de ventilación, y aparte trae ventilación aquí atrás, creo yo que lo hace bien. Así que bueno, este es el Kia Sorento SX 2021. Continuamos. Se me olvidó mencionar que en la parte de la pantalla te menciona varias cosas. Ahorita no hemos abierto el cofre, pero si lo abro, te avisa que el cofre está abierto. También te avisa puertas. Ok.
Te avisa en los espejos, en ese triangulito, si tienes algún obstáculo. Trae sensores adelante, sensores atrás, e incluso si estás en la pendeja en un semáforo y tienes vehículo adelante y no te has dado cuenta que ya avanzaron, te avisa que el vehículo ya avanzó, para que no te pite el de atrás, de que dejes de estar pendejeando. Así que trae bastantes ahí avances que no es tan fácil verlo en otros vehículos, al menos no de este segmento. Creo yo que lo hace bien Kia Sorento. Ahora sí, continuamos. Y bueno, señores y señores, estamos aquí en la barra trasera. No trae o no veo preparación para remolque. Y bueno, la barra que cree, pues no, ¿cómo va a traer preparación si la barra es de plástico? Qué raro, para ser un vehículo hecho en Estados Unidos, qué raro que traiga barra, en este caso barra de plástico, ni hablar. Ahí sí, de hecho aquí se puede ver la diferencia en materiales, acero, y el imán pues no se le pega, y ahí se ve que es plástico, así que touch, ahí sí hay que mencionarlo, touch para Kia. La llanta de refacción pues es tipo Dona, el sistema de escape sencillo, ahí está, y aquí podemos ver la suspensión trasera independiente, bien por eso, y pues no traemos tracción trasera, así que esta es la Kia Sorento por la parte de abajo. Ya lo habían pintado esta parte. Continuamos. Y bueno, Gabriela, ¿qué te parece la camioneta? Ay, pues es una camioneta muy bonita. Me gusta mucho mira, yo no soy fan del acabado madera, de hecho me desagrada. Pero me gustó, fíjate. Sí. Se ve, o sea, la combinación, creo que hicieron un buen trabajo en esa parte. Es una camioneta, a mi gusto, pues bastante estética, elegante, y pues es muy bonita. En cuanto a comodidad del asiento y demás, pues la verdad es cómoda, y me gusta mucho el negro, sobrepasó el en el asiento y las texturas que tienen los asientos, porque no es así como el asiento liso. En los bordes tiene como cierta textura el material con el que están fabricados. En general, ¿te agrada o no te agrada? Sí, la verdad sí me gusta. Creo que es un carro familiar, o para un empresario, para alguien que le guste ir arreglado, o sea, buena impresión. O sea, ¿tú sí la ves así como algo fifí? Ay, yo sí te digo, pues a mí me gusta más austero como la Bronco. Digo, bueno, en gustos, yo prefiero algo así como la Bronco, que es así como todo terreno. Esta se me hace así como familiar, como pues das buena impresión, sea un buen carro. A mí sí. Sí, está muy aspiracional, la verdad es que no parece Kia. Pues yo no sé, pero si entra alguien y dice, ay, oye, qué bonito está tu carro. Si pasas y ves a un compañero, vente, súbete, te doy ride. Luego, esa mamada. Ay, oye, qué bonito carro, te está yendo muy bien, ¿verdad? Sobrepasó el límite de velocidad. Y tú, claro, es un Kia, júntate conmigo, ¿no? Casi premium. Entonces no importa, da el gatazo. Sí da el gatazo. La verdad es que bien logrado. Pues bueno, Gabriela, despídete de tus fans. Adiós. ¿Así? Ya, así, gracias. Gracias. Y bueno, señores y señores, pues Pruébame la Nave llegó a su fin. Agradezco a Horacio Chávez por habernos mandado el vehículo. Agradezco a Arturo Rivera por considerarnos y dejar que lo manejemos. Y agradezco a usted por su preferencia. Neta, mil gracias. Gracias por su apoyo. Ahorita que estamos haciendo lo de los Fraudeame la Nave, hemos estado viendo el apoyo de la gente. La neta es que se los agradezco como no tiene usted idea. Muchísimas gracias. Nos motiva a seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, ¿no? Creo que a la gente le gusta. La verdad es que se los agradezco mucho. Y bueno, si me preguntan si me la compraba, debo de confesar que sí. O sea, sí me gustó. Quisiera manejar las versiones de entrada para checar cómo se siente en cuanto a calidad y demás, y a lo mejor no traer un vehículo tan ostentoso en la calle, ¿no? Porque tristemente en México hoy en día pues uno ya no puede traer ni siquiera cosas que parezcan 2, 3 buenas, porque tampoco estamos trayendo un vehículo de 2, 3 millones de pesos, porque te roban faros, espejos, calaveras, o te bajan o te llevan un secuestro express. Pero sí me la compraba, con todo y que tengo dudas en cuanto al servicio postventa de Kia. La verdad es que me agradó.
me agradó y pues ya más adelante veremos qué hacemos. En una de esas, pues ¿por qué no? En vez de un Rifter nos rifamos un Sorento. Ya veremos. Muchísimas gracias, señores. Recuerden que estamos todos los días en radio, Fórmula Automotriz 104.1 de FM, 1500 AM, entre semana de 9 a 10 de la noche, sábados de 12 a 1, domingos de 2 a 3 de la tarde, el programa número 1 en temas de autos a nivel nacional. Gracias a Radio Fórmula por permitirnos estar un año más todos los días y gracias a los patrocinadores. Si no hay nada más que decir, señores, yo soy Ricardo Guzmán, el admin, y si la vida lo permite, nos vemos en la próxima. Y bueno, amigas y amigos, este video llegó a su fin. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta parte. Les recuerdo que se suscriba, por favor. Tenemos también la opción de membresías en la cual tenemos información exclusiva y además de vez en cuando les doy por ahí algunos obsequios para los que nos ven desde la República Mexicana. Gracias a toda la gente que nos ve en Latinoamérica, en España y en los Estados Unidos. Y bueno, no se hable más. Nos vemos en el siguiente video.